Buenas tardes, camaradas, compañeros, compañeras. En este caso, el Partido Comunista del País Valencià se ha unido a la Fiesta Roja, muchas gracias Mario, a la Fiesta Roja en el puerto de Sagunto, que ya teníamos, como han dicho antes, consolidada. Podríamos estar hablando de 1000 contextos electorales que en estos momentos nos envuelven y desde luego siempre va a haber materia que tratar ahí. No hace falta que os hable de lo que estamos viviendo justo en estos momentos dentro del Congreso de los Diputados, el nivel de crispación. Bueno, no es que sea una intervención ni fácil ni oportuna, pero desde luego tendríamos mucha crítica, desde luego, que hacernos a nosotras mismas y mucha crítica que llevar a cabo, como ya se ha evidenciado, con la camarada de las Juventudes. Pero sí que hay que dejar claras algunas cosas. Sí que debemos dejar claro que no podemos negar determinadas evidencias. Y también lo ha reconocido incluso parte de los sindicatos en este sentido. No podemos decir que no ha habido determinados avances cuando estamos hablando de una reforma laboral que efectivamente avanzó. No suficientemente como quisiéramos, pero es una realidad. De un salario mínimo interprofesional que subió. Y no lo olvidemos, si todo esto, si bien nos afecta a toda la clase trabajadora, no hace falta que os diga que las más beneficiadas una vez más hemos sido las mujeres. Y si en algo podemos abanderar cualquier avance dentro del feminismo, permitidme que lo sitúe en primera instancia de todo lo que ha salido del Ministerio de Trabajo. A partir de ahí, camaradas, como decía, no sería justo decir que no ha habido avances. También dentro del ámbito de los derechos de la mujer respecto al aborto. Ahora ya no tendrán que estar tan preocupadas las mujeres de 16 años que se les volvía a tutelar para que tuvieran que pedir cualquier tipo de consentimiento para abortar. Se eliminan este tipo de paternalismos y esto solo pueden ser determinados avances. Pero no solo eso, estamos hablando también de una ley de familias que reconoce prestaciones. Estamos hablando fundamentalmente de a ver si conseguimos de una vez que las mujeres se nos pueda dar toda la conciliación que necesitamos en nuestras vidas. Permitidme que recuerde que aunque en estos momentos parece que salen temas que tradicionalmente han estado ocultos, como pueda ser los alquileres de vientre a mujeres pobres, que tanto con el tema de Ana Obregón parece que están saliendo más en relieve y sobre todo mucho más en los medios, pero esto ya estaba ocurriendo y ya se estaba legalizando desde 2005 en este país, en España. Y en todo esto quizá ahora tengamos la oportunidad no solo de reconocer que le estamos permitiendo a gente rica que explote a mujeres pobres, sino también de reconocer que este es un problema que ya existía y que ahora tal vez seamos lo suficientemente valientes de ponerle fin y ponerle freno. Porque sobre todo no está gestando la marquesa de Casafuerte, en este caso la señora Álvarez de Toledo, no, estamos hablando directamente de la explotación de mujeres pobres. Desde luego, hablar de esto, cabría hablar también del tema de las pensiones, cabría hablar, como ya han hecho antes, de los famosos, la revalorización de las pensiones, de garantizar que efectivamente existe solvencia, pero que no nos engañen con ese discurso de que tiene deuda la seguridad social. Esto es sencillamente falso. Se han creado una ficción contable donde dicen que la deuda es de la seguridad social, pero no es cierto. La deuda le corresponde únicamente al Estado y esta debe garantizarse mediante transferencias si es necesario. Pues ante esto no podemos ceder nada, no podemos permitir que una persona que lleva 40 años trabajados no solo deje de cobrar un solo euro, sino que no podemos permitir que trabaje un solo día más. Ahí es cuando tenemos que apostar por lo que realmente nos interesa y nos condiciona. Pero por supuesto que siguen quedando muchas cosas por hacer. Tampoco es justo reconocer que se ha conseguido tanto. Siguen quedando, se ha comentado antes, la ley Mordaza. Una ley Mordaza que nos sigue ahogando y que no hemos conseguido tirarla para atrás. No lo hemos conseguido. Ojalá cambiara esta situación, pero la realidad en estos momentos es otra. Al menos mientras mantenga el texto las famosas e infames pelotas de goma, o al menos mientras no se solucionen las devoluciones en caliente. Y dicho lo cual, apostemos por la regularización ya, que es más necesaria que nunca.
Pero es hablar también de nacionalizar, porque hablamos de servicios públicos, han subido aquí los compañeros y compañeras para reivindicar que ante todo las candidaturas en las que participa Esquerra Unida son candidaturas que apuestan por los servicios públicos. Y no tengo ninguna duda de que va a ser así, tenemos ejemplos en muchos municipios, Roberto ha comentado algunos de este mismo municipio, de remunicipalizaciones que además son más que rentables para la administración pública, intenten vendernos lo contrario. Pero también es el momento de que empecemos a hablar sin ningún tipo de miedo, ni miedos ni presiones del Partido Socialista, de las nacionalizaciones directamente. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento es cuando nos empezarán a importar los consejos de administración. Y ahí, si quieren hablar de paridad dentro de los consejos de administración, podremos empezar ese discurso. Para entonces, para que la paridad les corresponda a algunos que pertenecen por puro capitalismo a estas empresas, que no son empresas públicas ni participadas, desde luego no van a contar con nosotros. Pero uno de los grandes temas, cómo no, el famoso tema del conflicto en Ucrania. Podemos ver distintas posturas, hemos podido ver infames posturas que no solo alentaban la situación que ya se estaba produciendo, sino que favorecían un incremento belicista. Esto no lo podemos tolerar. Ya no solo es que Izquierda Unida naciera a razón de denunciar a la OTAN y ese seguidismo a Estados Unidos y al imperialismo yanqui, que lo fue, que lo sigue siendo lamentablemente, sino que ahora mismo lo podemos encontrar por todas las partes, y ahí es donde no tenemos que dejar ni un solo resquicio, ni una sola oportunidad para denunciarlo. No es de lógica que ninguna fuerza que se considere de izquierdas apoye mandar armas a un conflicto, bajo ningún concepto. Y ante esto deberíamos encontrarnos completamente unidos y cohesionados para denunciar cualquier postura que vaya en contra. Pero por suerte sí que vamos a poder reducir algunos de los conflictos armados, de los 64 conflictos armados, porque también por la mediación de China, y por si nos lo han contado demasiado, permitidme que lo recalque, por fin, tras 10 años de guerra, se ha conseguido la paz en Yemen. Pues ante todo esto ya me contaréis cuántas veces lo habéis oído en los telediarios, porque realmente ha habido un logro enorme por la paz y han buscado ocultarlo como buscan ocultarlo siempre. Pero no solo esa parte, hablemos de los presupuestos de defensa, hablemos de los presupuestos de cooperación internacional en comparación. Los presupuestos de defensa no solo cumplen el 2% que exige la OTAN, es que lo sobrepasan. Lo podemos encontrar prácticamente en todos los ministerios y va a sobrepasar siempre estas exigencias de la OTAN. Es decir, el PSOE ya no es que sea seguidista de este imperialismo yanqui, es que directamente quiere apostar para ser el más seguidista y el número uno ante todas las pretensiones de Estados Unidos. Antes decía todo lo que nos quedaba de conciliación por delante, especialmente a las mujeres, porque nosotras vamos a necesitarla dentro de nuestras organizaciones políticas, vamos a necesitarla dentro de cada puesto de trabajo y centro de trabajo, pero vamos a necesitarla en nuestro día a día. Necesitamos que se reconozca todo ese trabajo, necesitamos que se reconozca, tristemente, volvemos a esta situación, cualquier tipo de trabajo no remunerado y no cotizado, porque lamentablemente, camaradas, una gran parte de las mujeres de este país no alcanzan ni siquiera una pensión no contributiva. Necesitamos, aunque llegue a esa miseria, fíjense hasta qué punto estamos reclamando ahora que es una pensión contributiva. Pues ante todo esto no podemos seguir calladas porque somos nosotras las primeras afectadas. Y yo también propongo que tratemos de hacer toda nuestra fuerza, sí, en ese sentido, y fijar que una de nuestras prioridades debe ser apostar por la conciliación de las mujeres. Y tal vez así le demos más importancia a muchos de los temas, y no solo que nos violen sistemáticamente y cada vez con más noticias a nuestra costa, sino también denunciando la violencia que seguimos sufriendo, porque la violencia sobre la mujer no solo no ha desaparecido, sino que tristemente la tenemos todos los días presente, a todos los niveles y en todas las partes. Podríamos hablar de la necesidad del corredor cantábrico-mediterráneo, que todavía nos queda pendiente. Podríamos hablar de reforzar las líneas convencionales que siguen estando como otra de las tareas, o directamente las cercanías y cómo no somos capaces de coger un tren a tiempo porque no llegan a tiempo. Y por supuesto habría demasiado en lo que invertir en infraestructuras. Sin ir más lejos, en Sagunto podríamos hablar desde el tren al puerto hasta, como nos han recordado Guillermo y Roberto, reconocer que el malecón debe ser público y verde, y que también estará ahí otra de nuestras luchas. Pero permitidme también, y que termine con esto,
Recordaban mis camaradas a una serie de nuestros militantes comunistas que desde luego merecen absolutamente todo el recuerdo, toda la memoria y todo el respeto. Pero permitidme por una vez que lo haga hacia las abnegadas militantes comunistas, hacia las mujeres, muchas de ellas sin carnet, dentro del partido, donde todos los días no solo acudían y soportaban la situación que vivían por el contexto dentro del partido, sino volviendo a sus casas. Y porque si ellos no hacían la cena es porque se la encontraban hechas. Y gracias a ellas estoy yo aquí. Gracias a todas las que hicieron posible que pudiera estar yo hoy aquí. Terminaré denunciando, como lo han hecho en anteriores ocasiones, algunas de las tradiciones más clásicas y por supuesto no podemos obviar, y así tenemos que trasladarlo, entiendo que siempre, la absoluta traición al Sáhara. No podemos permitir que desde un gobierno en el que estamos participando ocurran este tipo de cosas. La traición al Sáhara es absolutamente intolerable y tendremos que denunciarlo en cada uno de los foros. Pero también, como quiero recordar absolutamente siempre, como ya se ha recordado aquí y como entiendo que seguiremos recordando, tenemos que seguir denunciando el genocida bloqueo a Cuba. Basta ya y abajo el bloqueo. No podemos seguir con medias tintas ni con discursos que den otras oportunidades a quienes no lo merecen. Por supuesto, seguiremos luchando en cada uno de los espacios electorales, como se ha comentado aquí. Ojalá, Roberto, te veamos pronto como alcalde, porque será una de nuestras grandes pretensiones saguntinas, sin ninguna duda. Pero también a cada uno de los compañeros, camaradas que han subido aquí hoy y que estoy segura que harán una enorme representación por todos y por todas nosotras. Porque también sois todo ese legado, se ha dicho, también sois ese legado republicano que nos están recordando y que nosotras seguiremos recordando. Y también en nombre de todos aquellos que lamentablemente no podrán hacerlo. Sin más, camaradas, recordad que además de toda esta parte que tenemos siempre dentro de las fiestas, después seguimos y seguiremos disfrutando, pero al día siguiente seguiremos luchando. Que hoy estaré en el Congreso, pero volveré a las calles cada día, volveré a las calles cuando se acabe cada legislatura y volveré en cada momento, como entiendo que lo he hecho siempre cualquier militante de esta organización y como entiendo que debiera hacerlo siempre. Así que sin más, camaradas, por supuesto, aquí estará el Partido Comunista del País Valencià a vuestra disposición y seguiremos luchando dentro y fuera de las instituciones, con el orgullo militante comunista dentro y fuera de estas instituciones, pero sin recordar que donde debemos estar es precisamente cada día en las calles, que de otra manera no conseguiremos nada. Salud, República y viva el Partido Comunista del País Valencià.